Despierto en modo foco positivo, agradecida por 1001 motivos. Motivada quiero conectar con la comunidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Foco Positivo. ¿Me escucha la voz que tengo? Bueno, tiene una historia detrás. La semana pasada me abrieron el auto y me robaron unas cosas del auto. Fui a la comisaría a hacer la denuncia y el carabinero, entre otras preguntas, me dice: valor de lo que estaba en el auto. Y yo le digo: incalculable. ¿Cómo? Me dice. ¿Qué tenía oro adentro? No, es incalculable, porque lo que tenía adentro para mí fue súper importante, porque de hecho era un abrigo que hubiera evitado que me resfriara, y como me resfrié, perdí mi voz, y mi voz es lo que ocupo para trabajar. Claramente el ladrón no debe haber encontrado nada de valor desde su perspectiva, porque se encontró con un par de abrigos que no le deben haber servido de mucho. Entonces me puse a pensar, esto del valor es re importante, porque para mí era incalculable, porque era importante, porque era mi auto, porque me sentí, ¿no es cierto?, invadida, porque rompieron mi espacio, porque robaron mi espacio y porque robaron mi abrigo, que era importante para abrigarme. Para el ladrón valía nada, porque quería probablemente, no sé, plata, cartera o algo más importante, o llevarse el auto. ¿Se da cuenta que el valor es lo que uno le pone a las cosas? Entonces, ¿por qué no decir que lo más valioso que tiene cada uno de nosotros somos nosotros mismos? El valor lo pone usted. Póngase el mejor valor, porque usted vale mucho. Así comienza este nuevo capítulo de Foco Positivo. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares: evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de evento. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Detecta a tiempo los signos y síntomas de enfermedades respiratorias en embarazadas. Si presentas síntomas como tos, dolor de cabeza o dolor de garganta, acuda a un consultorio Sapo-Sar. Y ante síntomas graves como temperatura axilar de 38 grados o más o sensación de ahogo, acude inmediatamente a un servicio de urgencias. Más información en minsal.cl o llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Foco Positivo. Hoy día vamos a hablar de trabajo. Muy importante ese tema, ¿no es cierto? Vamos a tener varios temas que tienen que ver con trabajo, y para hablar de trabajo, qué mejor que hablar con nuestro Seremi del Trabajo, Jaime Chamorro. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Foco Positivo, por la invitación. Bueno, felices de tenerlo por acá. Sabemos que está haciendo muchas cosas. Lo hemos visto por ahí en unos podcasts. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo ha sido este tema de dedicarse a comunicar, además de hacer la pega en estricto rigor? Ha sido enriquecedora. Bueno, desde la Seremía tenemos uno de los principales roles: impulsar la agenda laboral y previsional del gobierno del presidente Gabriel Boric, que significa dar difusión a las leyes laborales que entran en vigencia. Me refiero a la ley 40 horas, al aumento histórico del salario mínimo, a la reforma de pensiones recientemente aprobada, y esa labor la cumplimos tanto dando charlas en las distintas comunas de las 3 provincias de nuestra querida región de O'Higgins, como también innovando en espacios que se han tomado la difusión, sobre todo digital, de la ciudadanía. Me refiero al podcast, y ahí tenemos un podcast que se llama Los Caminos del Trabajo. Pueden buscarlo en Spotify, donde hemos tenido a distintas personalidades de la región, en la cual las invitamos a ellas a hablar un poco de su biografía y unir esa hoja de vida personal con el mundo del trabajo. Nos han visitado personalidades como la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Constanza Valencia, la presidenta de la asociación Yo Cuido, María Eugenia Humada, la directora de Sense, la anterior directora de Sense, doña Marcela Contreras, entre otros, también la actual presidenta de la CUT. Entonces es un espacio que innova en cuanto a, claro, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, especialmente, digamos, la gente más joven se conecta y se informa hoy en día desde los smartphones. Por lo tanto, ahí tratamos de llevar esta agenda laboral tradicional a todos los formatos,
a todos los rincones de nuestra región de O'Higgins. ¿Y cómo le ha ido con estas charlas? ¿La gente entiende la reforma de pensiones? La gente está muy interesada y todavía falta muchísimo difundir porque sucede que está entrando en vigencia, estamos en periodo de implementación con mucha seriedad, con gradualidad y con lo principal que siempre exponemos en las charlas, con claridad acerca de cómo mejorar las pensiones actuales y futuras, especialmente la de las mujeres. Entonces, se trata de difundir fechas y montos. Tenemos que, por ejemplo, ya queda poco, cada vez menos para agosto. En agosto comienza la cotización del 1% de cargo del empleador, que se va a ver reflejada en las remuneraciones de septiembre. Es decir, se incrementa en un 1% porque gradualmente se va aumentando la cotización por parte del empleador para financiar ¿qué cosas? El seguro social que permite el pago del bono por años cotizados. Ajá. Y la compensación a las mujeres por su mayor tasa de expectativa de vida. Estos dos beneficios se pagarían en enero de 2026, mientras que un tercer beneficio de la reforma de pensiones, me refiero al aumento de la PGU, que entra en vigencia en septiembre de este año, aumenta el monto de 224.000 a 250.000 pesos. Son, en definitiva, 3 medidas concretas que mejoran las pensiones actuales y futuras y que la ciudadanía, los vecinos y vecinas de O'Higgins van a ver visualizado. Los pensionados y pensionadas, por ejemplo, en su liquidación de pensiones mensual, van a haber aumentado en promedio en nuestra región un 19%. Y son cambios que, insisto, repaso las fechas y los montos. En agosto, la cotización del 1% de cargo del empleador. En septiembre, el aumento de la PGU para las personas que tienen 82 años y más. Y en enero, el bono por años cotizados y la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida. Me quiero detener en lo del 1%. Ya yo soy una empleada de la región de O'Higgins. Tengo que fijarme el próximo mes en mi liquidación y ahí se tiene que reflejar ese 1%. ¿Cómo voy a entender si mi empleador está cumpliendo la ley o no? Claro, como trabajador, como trabajadora, tengo que visualizar la papeleta de remuneraciones de septiembre que corresponde al pago de agosto. Y ahí voy a ver en esta liquidación de remuneraciones que mi ahorro previsional va a subir del 10, y algo por ciento aproximadamente al 11%. 10% que actualmente financia el trabajador o la trabajadora, más el 1% que es de cargo del empleador. En eso innova también la reforma de pensiones al poner de cargo de las empresas el aumento de la cotización para poder pagar este seguro social que mejora las pensiones actuales y futuras. Y esto se va a hacer a grandes rasgos de forma automática a través de Previred para quienes cotizan el ahorro previsional de sus trabajadores y de sus trabajadoras. Y estamos además constantemente difundiendo, haciendo capacitaciones a los empleadores, las pymes, las MIPES, los gremios, acerca de cómo cumplir con esta obligación que viene a beneficiar a las personas que trabajan para aumentar sus pensiones futuras, a través de webinars que se han hecho, donde las personas se pueden conectar y capacitarse acerca de cómo cumplir con este derecho laboral que entra en vigencia ya próximamente en agosto. ¿Y qué pasa, Seremi, con el tema de los seguros de invalidez y todo? También sé que ahí vienen algunos cambios. Así es, el seguro de invalidez se robustece y hay un proyecto de ley al respecto y señalar que hay pensiones que están indexadas al salario mínimo y el aumento histórico del salario mínimo lo acometió este gobierno. Señalar que nosotros recibimos este gobierno en marzo de 2022 con 350.000 pesos y estamos actualmente en 510.000 pesos, va a aumentar a 529.000, eso se aprobó recientemente en el Congreso y el próximo año, el 2026, aumenta el monto a 539.000 y tenemos cifras regionales de beneficiarios del aumento histórico del salario mínimo. En nuestra región de O'Higgins, según datos del seguro de cesantía, son más de 80.000 las personas que tienen como remuneración el sueldo mínimo de un universo de 429.000 personas que tienen contrato de trabajo en la región de O'Higgins. Por lo tanto, esto beneficia, si se sacan los porcentajes, aproximadamente un 18% de la población contratada. Por lo tanto, ha sido un impacto provechoso para la ciudadanía. Claro. Y que además es un aumento histórico. Si uno revisa los aumentos de los gobiernos anteriores, siempre se abogó por subir el salario vital. Sin embargo, es en este gobierno donde la cifra aumenta en mayor medida. Si yo, por ejemplo, me pensiono por invalidez, no sé, a los 59 años, a los 60 se acaba ese y empiezo a recibir la jubilación normal, ¿o se juntan? Mire, depende de varios factores y ahí el llamado a la ciudadanía es a tener claridad en estos temas consultando a Chile Atiende, a IPS, que les van a atender con la claridad, la calidez y la paciencia necesarios porque hay distintos regímenes. Claro. Digo porque también la persona, la consulta que usted hace puede ser hecha por alguien que quiere postular a la PGU.
Entonces, claro, señalar que al respecto, usted ya puede postular a la PGU. En septiembre aumenta a 250.000 pesos para las personas de 82 años y más. El próximo año, el 2026, aumenta para las personas de 75 años y más. Y el 2027, desde los 65 años. Pero usted ya puede postular a PGU. También y hacer el llamado. Todavía hay vecinos y vecinas que tienen más de 65 años y que por los recursos, por su situación económica, pueden ser titulares de la PGU. Pero la PGU debe ser postulada. Usted debe acercarse a Chile Atiende e ingresar su solicitud, que depende de varios factores, como el registro social de hogares, pero lo principal es que se postula. Un total de ingresos, me Entonces, imagino, un tope de ingresos. Vecinos, usted a veces, y nos ocurre y nos llegan casos, en muchas ocasiones hay personas que tienen 65 años y dicen, ¿sabe que no me han transferido la PGU? No figura en mi cuenta. ¿Creen que es automático? Los 224.000 pesos. No aparece en mi liquidación de pensiones, mi papeleta, los 224.000 pesos. No, porque la PGU se postula, dado que es un beneficio, un instrumento de seguridad social que ayuda a aumentar la cobertura a las personas que por alguna razón no trabajaron o trabajaron muy poquito, o también es una realidad, laburaron informalmente, entonces no llegan a la tercera edad, a la edad de jubilación con una pensión. Entonces la PGU, que anteriormente fue el pilar solidario, que es un instrumento de seguridad social que impulsó la expresidenta Bachelet en el año 2008, en la anterior reforma de pensiones, es un instrumento al cual se postula y que he mejorado gracias a la reforma de pensiones. ¿Y también se recibe el 100% o puede ir por tramo, personas que reciban menos porcentaje por no sé, por la cantidad de ingresos que tienen o por cómo están calificados? ¿O todos reciben el mismo monto? Hay ciertos tramos que indican que a usted le van a dar la PGU total o la PGU parcial dependiendo de sus ingresos. Por lo tanto, ahí el llamado es a acercarse a la oficina de Chile Atiende o a preguntar por teléfono o a través de la web, donde va a ser cordialmente atendido y van a ser aclaradas todas sus dudas. Pero si tiene la duda, pregunte. Va a ser muy bien atendido en sucursales como la que está en la Plaza de los Héroes de Rancagua. Bueno, sé que no podemos profundizar enormemente en lo que es la reforma de pensiones porque son un montón de cosas, pero me quedo dando vueltas y sabemos que muchas mujeres ven el programa. ¿Qué cosas importantes hay que destacar dentro de la reforma de pensiones que tienen que ver con nosotras las mujeres? La reforma de pensiones, como dijo el presidente Gabriel Boric, tiene rostro de mujer. Y eso significa que, considerando las desigualdades de género, las brechas laborales, beneficia y va enfocada especialmente a mejorar las pensiones de las mujeres y también a robustecer las pensiones de las trabajadoras que el día de mañana se van a pensionar. Con dos mecanismos. En primer lugar, es esta compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida, que es un porcentaje del seguro social que se financia con la cotización de cargo del empleador que viene a regir desde agosto de este año, y además mediante el bono por años cotizados, porque es una bonificación a las personas que se han mantenido cotizando en el sistema de pensiones y que para las mujeres consta de 10 años de cotizaciones. Si usted ha cotizado 10 años en el sistema, sean continuos o discontinuos, va a llegar a una bonificación. Esta bonificación es de una UF por cada 10 años laburados, hasta un tope máximo de 2,5 UF. Una UF al día de hoy son 39.000 pesos aproximadamente, por lo tanto, usted si ya está pensionada y tuvo 10 años, por ejemplo, 10 años ni más ni menos, va a llevar 39.000 pesos en cada papeleta de liquidación de pensiones mensual, es decir, aproximadamente 39.000 pesos adicionales. Si fuesen 2 UF, el equivalente a 20 años, son 78.000 pesos aproximadamente. Por lo tanto, es una mejora que, sumada al aumento de la PGU y a la compensación a las mujeres, puede llegar a aumentar entre un 14 y un 35% a nivel nacional la pensión. Se trata de aumentos entre 70 y 120.000 pesos, por lo tanto, sin duda que una mejora, es un alivio, otorga seguridad económica a las personas jubiladas y para las mujeres es 10 años, para los varones, para nosotros son 20 años de cotizaciones continuas y discontinuas. Entonces, la rebaja en el mínimo de años cotizados es un reconocimiento a la desigualdad de género, una compensación por su mayor tasa de expectativa de vida. Y claramente las mujeres tenemos más lagunas laborales que los hombres, es una realidad. Además, eso es cierto, porque cuando alguien tiene que dejar la pega, no sé, pues en pandemia uno de los dos tenía que dejar la pega, generalmente era la mujer. Cómo no, sobre todo para labores de cuidado, crianza, claro. donde aquí también el foco del gobierno ha estado en la corresponsabilidad,
con otras iniciativas, con otras leyes como la ley de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Entonces se reconoce esta realidad y se compensa, es de toda justicia mejorar especialmente las pensiones a las mujeres. Qué maravilla, qué bueno que se hayan preocupado de eso porque estuvimos bien votadas harto rato. Es maravilloso. Bueno, ¿qué se viene ahora para el segundo semestre? Ya pasó el primer semestre. ¿Qué planes tienen para el segundo semestre? ¿Siguen con las charlas? ¿Siguen con los podcasts? Así es, vamos a tener nuevos invitados y además ya estamos difundiendo 2 proyectos de ley claves desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Uno de ellos es la Sala Cuna para Chile, que es parte de la Agenda Sala Cuna para Chile, y que tiene por objeto eliminar la barrera de acceso al mercado laboral, que significa, especialmente para las mujeres, el tener que decidir entre dejar al cuidado de una sala cuna sus hijos e ingresar a la jornada laboral ordinaria. Y además que las salas cunas hasta ahora eran solamente en empresas grandes y cuando eran empresas chicas no había ni una posibilidad y había que pagar la sala cuna, de repente salía lo mismo que lo que uno podía recibir de ingresos. Claro, el proyecto de ley ingresado recientemente elimina el mínimo de 20 trabajadoras en las empresas para habilitar la sala cuna. Además amplía su cobertura a los hombres trabajadores, porque el Código del Trabajo, en su artículo 203 actualmente dice mujeres trabajadoras. Se elimina ese mínimo, se amplía la cobertura, además a los trabajadores y trabajadoras independientes y a los trabajadores de casa particular. Y todo esto se logra gracias a un financiamiento, un fondo de sala cuna que se costee con una cotización de parte de los empleadores de un 0,2%. Entonces, de esa forma se elimina la barrera y la idea es que las personas que trabajan no tengan el obstáculo de, oye, ¿cómo lo hago para laburar si tengo que dejar al cuidado a mis hijos? Lo cual además aumenta la productividad y mejora las economías locales y globales, porque aumenta la fuerza de trabajo. Ya tenemos más trabajadores y trabajadoras dispuestas a incorporarse al mercado laboral formal. Además, incentiva la formalidad. Recordemos que las personas que laburan, si lo hacen a través de un contrato de trabajo o con una boleta de honorario, se incorporan a la seguridad social, estando cubiertas contra accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, a través del seguro de cesantía y otros beneficios que significan la seguridad social, entre ellos la jubilación, que se mejora con la reforma de pensiones recientemente aprobada. Bueno, las mujeres solemos ser las que estamos más fuera del sistema, generalmente trabajar en la informalidad, se da mucho más en la mujer también. Justamente, entonces es una manera de equilibrar y conciliar las labores de cuidado, la corresponsabilidad con la incorporación al mercado laboral. ¿Y cuándo podría estar esta ley ya vigente? Nosotros estimamos por los tiempos de tramitación de un proyecto de ley en el ¿Por qué Congreso, no? Pero que voten que no, pues sí, muy que buena. podría estar y siendo un plazo prudente de aquí a fin de año. Considerando que actualmente se realiza el proyecto ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Ya, falta poquito entonces. Claro, hay que estar a los tiempos legislativos que siempre requieren un poco de paciencia. Ya, pero el próximo año podemos cruzar los dedos que ya muchas mujeres van a poder decir, ya, tengo donde dejar a mi hijo, voy a poder ir a trabajar tranquila, reincorporarme a lo mejor a las labores que tuve que dejar, no sé, en el embarazo y poder contar con esto que era tan necesario. Claro, sería estupendo iniciar en 2026 con la posibilidad de incorporarse plenamente al mercado laboral y con el alivio de la corresponsabilidad de la crianza de los hijos e hijas. Y me encanta que estén incluidos los hombres también en eso, qué bueno. Es. Sí, maravilloso. Pura buena noticia me trajo, me encanta. Y seguimos con más noticias positivas para el mundo del trabajo. El otro proyecto de ley que se viene para este segundo semestre es el subsidio unificado al empleo, que mejora esta herramienta de impulso a la incorporación del mercado laboral, unificando el actual subsidio único a los jóvenes con la bonificación del trabajo de la mujer en uno solo, incorporando a 2 categorías de personas, a las personas discapacitadas y a un nuevo grupo de personas que hemos detectado que requiere mayor apoyo para su incorporación al mercado laboral. Nos referimos a las personas mayores. Se denominan personas mayores aquí el grupo de trabajo que consta de las personas que se quieren incorporar al mercado laboral de entre 55 a 65 años, que es un grupo especialmente sensible a quedar fuera del mercado. Nos llegan cuesta muchísimo encontrar trabajo después de los 50 años. Comentarios acerca de que para qué voy a postular, ya no me contratan por la edad. Entonces, una forma de mejorar la empleabilidad de este grupo es a través de este subsidio unificado al empleo. Entonces, el proyecto de ley también se ingresó hace muy poco. Es tanto de este ministerio como el Ministerio de Hacienda y también el Ministerio de Desarrollo Social, y esperamos tenga una próspera tramitación en el Congreso para poder mejorar la empleabilidad. Ojalá que entonces que el Congreso se ponga las pilas, voten luego y tengamos luego sala cuna y subsidio unificado. Claro, y si me permite complementar, este subsidio unificado al empleo
consta de un monto que se otorga tanto al trabajador y a la trabajadora como al empleador. Por lo tanto, ahí bueno, también va el apoyo a las pymes, a las MIPES, que sabemos que constantemente se esfuerzan. Que a la que más le cuesta generalmente cuando se hacen estas leyes, a las pymes a las que más les duelen, porque claro. les cuesta mucho. Pero así que bueno que hayan pensado en todas las políticas laborales en darle apoyo a las empresas de menor tamaño. Respecto al aumento histórico del salario mínimo, cuando en julio del año pasado se cumplieron los 500.000 pesos, se entregó un subsidio a las MIPES y a las pymes. Por lo tanto, ha sido un apoyo constante a las empresas de menor tamaño, que pretendemos seguir haciéndolo con el subsidio unificado al empleo, y se pretende duplicar la cifra, siendo un monto aproximadamente de 185.000 pesos, que se entregaría por concepto de este subsidio. Se nota mucho ahí, pues sí, se nota mucho. Me parece un tremendo aporte. Qué bueno, muy buenas noticias. Maravilloso, lo esperamos tener seguido por acá para que nos esté contando siempre en todos los pasos que va, nos vayan contando también de sus podcasts, nos vayan contando las charlas para que la gente sepa cuándo van a estar, en qué lugar y puedan ir, porque hay muchas dudas respecto a estos temas laborales siempre en la gente. Esta semana me tocó andar en terreno grabando un tema de AFP y la gente se acercaba ansiosa de hacer preguntas por los seguros de invalidez, por la pensión de invalidez, por la AFP. La gente está constantemente preguntando, siente que es como una caja negra, algo que se empiezan a acordar cuando están como a los 50 y algo. Pero antes de eso es como que fuera un tema que no les importa y después, claro, puede pasarles la cuenta. Así que es importante que informemos a la gente desde joven para que ojalá tengan continuidad en el tema de las cotizaciones. Y bueno, si no, hay herramientas como la PGU y montones de cosas más que se han ido pensando en la gente que no tuvo esa conciencia antes. Bueno, nosotros encantados de informar todas las novedades laborales en este medio, al que nuevamente reiteramos el agradecimiento por otorgarnos este espacio. Y también, si usted nos está viendo y pertenece a una organización sindical, a una empresa, a un club de adulto mayor, a una junta de vecinos, nosotros encantados les vamos a impartir charlas sobre ley Carin, reforma de pensiones, proyecto de ley de Sala Cuna. Nuestras redes sociales Trabajo O'Higgins, ahí nos pueden seguir y contactar y estar constantemente enterándose de las novedades que como Seremi de Trabajo y Previsión Social estamos impulsando en toda la región. Para cerrar el punto, hoy lanzamos un curso de capacitación en montaje en sistemas solares fotovoltaicos en Rengo. Eso es lo que publicamos últimamente en nuestra red social, y eso es de cargo de Sense, que es uno de los servicios locales del Ministerio Tuvimos a Doris la Trabajo. semana pasada por acá. Claro, la directora les tiene que haber contado mucho más en detalle la labor de Sense, que constantemente capacita para el empleo, y es un curso que esperamos beneficie mucho a los vecinos y vecinas de no solamente de Rengo, sino que de nuestra región de O'Higgins, mejorando la empleabilidad y otorgándole a las personas que trabajan mayores y mejores posibilidades de empleabilidad y optar a una buena y mejor remuneración, a un puesto de trabajo conforme a sus pretensiones, mejorando las economías familiares. Exacto. Muchas gracias por tanta información positiva, nos encantó. Esperamos tenerlo de vuelta muy pronto por acá. A usted, a Foco Positivo, por el espacio. Muchísimas gracias. Nos separamos un breve instante y ya volvemos con más Foco Positivo. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares, evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de evento. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Detecta a tiempo los signos y síntomas de enfermedades respiratorias en personas mayores. Si presenta decaimiento, desorientación, cansancio, inapetencia, tos o dificultad para moverse, acude a un consultorio, SAPU o SAR. Y ante síntomas graves como temperatura axilar de 38 grados o más, cambios de conducta o sensación de ahogo, acude inmediatamente a un centro de urgencias. Más información en minsal.cl o llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en Foco Positivo y el día de hoy tenemos una invitada, Valeria Guzmán, de Las Gatas Negras. Es un colectivo cuequero folclórico de danza cuequera, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. Sí, yo soy Valeria y pertenezco al colectivo cultural Gatas Negras. ¡Wow! De Rancagua. ¡Qué nombre! Sí, somos todas unas gatitas negras. ¿De cuándo que están juntas estas gatas negras? Mira, como idea
Surge hace 4 años atrás, cuando nos constituimos de forma formal con nuestra personalidad jurídica el 12 de diciembre del año 2021. Pero nosotros venimos hace ya casi 12 años bailando cueca. Ya. Nos juntamos en un taller de cueca urbana, como te digo, hace 12 años atrás, en la Fundación Oscar Castro, dictado por nuestro compañero José Luis Orellana, el Gato, y Viviana Morales. Ellos fueron los que comenzaron con este movimiento cuequero, urbano, por decirlo de esa forma. Y de ahí hacia adelante hemos seguido un camino muy largo y, como te contaba, hace 4 años atrás ya somos un colectivo cultural con personalidad jurídica. Bueno, deciden juntarse, me imagino, para mucho más que solo juntarse a bailar entre ustedes, sino que para empezar a mostrar hasta hacia afuera, a difundir este arte tan bonito que en los últimos años ha agarrado más fuerza, sobre todo. ¿Por qué en el fondo toman esa decisión de decir, ya, vamos a constituirnos, queremos ser una cosa más formal? Bueno, porque nace como inquietud de la gran mayoría de los integrantes. Queríamos, de verdad, como dices tú, llevar la cueca a un paso más arriba, llegar un poco más allá y mostrar de verdad, no solamente bailar y no bailar por bailar, sino que con un sentido, con razón y con rebeldía, como es nuestro eslogan. Entonces nos juntamos, decidimos formar nuestra personalidad jurídica para poder hacerlo de forma legal, postular a proyectos y andar por el centro sin tener que nadie nos molestara, o sea, bailar en la calle, porque nosotros empezamos y comenzamos en la calle. Qué bonito. Estuvimos mucho tiempo, nuestros compañeros, como te contaba, Viviana y José Luis, aparte de Francisca, y así nos fuimos sumando a esto y decidimos, ya éramos hartas personas, habíamos estado itinerando por distintos lugares, bares, colegios, y decidimos que era dar un gran paso para poder hacerlo bien, para postular a proyectos y realmente entregar lo que nosotros queremos mostrar, que cada persona baile cueca y que tenga su propia cueca. Me gustó eso último, que tenga su propia cueca. O sea, que encuentre, porque, a ver, uno le enseñan en el colegio, ¿no es cierto?, lo típico. Claro. Y tiene que, estos son los pasos básicos, y usted tiene que hacer esto, y cuando va en la caminata se tiene que poner de acuerdo, ¿no es cierto? Y eso es lo que uno sabe, ya. Pero ustedes van un paso más allá. ¿Qué significa eso de que sea tu propio baile? Claro, como tú bien lo dices, eso es lo que nos enseñan en el colegio. Y muchas personas, y yo creo que la gran mayoría de los chilenos, tiene ese gran espina clavada en el corazón de que te enseñaron a bailar cueca, te enseñaron a que te tenían que llevar del bracito, que tenían que ponerse de acuerdo, pero la cueca urbana es algo libre. Si bien es cierto, se respeta la estructura de la cueca y la cueca chilena, que es una sola, nosotros le damos un sentido mayor a eso, porque bailamos con el corazón. Le enseñamos a nuestros alumnos de que si no se sabe en un paso, que se puede practicar, pero no porque no les salga bien o no les salga perfecto, bien cuadrado como la cueca tradicional, no es que no sea cueca, sino que es más que eso, es el sentir la cueca, es escuchar una cueca y de verdad decir, esto es chileno, esto es mío. Y yo puedo bailarlo, aunque no sea perfecto, pero lo puedo bailar. Es una forma libertaria de bailar la cueca. No solamente de seguir una estructura, sino que de sentir la estructura, respetar la estructura, pero con sentido. Ese es el... Te entiendo perfecto, porque Sí. pasa de repente, sobre todo en fiestas patrias, que se escucha más, o en alguna casa, que se empieza a escuchar y la gente se entusiasma y está feliz, y dice, es que no sé bailar. Pero muévete. No, pues que no sé. Y a veces podría fluir a lo mejor algo mucho más interesante que lo fuera conectando hasta finalmente llegar a lo mejor a la estructura y todo, pero de sentirla primero, de vibrarla, porque la gente le encuentra fome la cueca. Claro, por eso que yo te digo que nosotros buscamos en nuestras clases, a través de los proyectos que hemos desarrollado, eso, de hacer que la gente sienta la cueca, de buscar tu propia forma de bailar, porque si bien es cierto, y como ya lo dije, es una estructura, es una danza, por lo tanto tiene una estructura, pasos básicos y una coreografía a la cual seguir. Eso se respeta, pero nosotros le damos más que eso. Le decimos a la gente, como te contaba, que no es solamente seguir la estructura o seguir la coreografía, es entender, es escuchar, es comunicarte con tu compañero. Eso es lo que nosotros tratamos de incentivar y de mostrar y de enseñar a nuestros alumnos cuando hacemos talleres o cuando vamos a alguna presentación, de que no solamente es lo tradicional, no solamente es escuadrar, es sentir. Es sentir más que, no es más que bailar, sino que es sentir la danza. Ese es nuestro propósito, la verdad. ¿Cuántas son ustedes las Gatas Negras? Mira, hoy somos 10 personas.
Somos solamente 10, éramos 7 en un principio. Ya. Somos un grupo bien pequeñito, por lo mismo, porque también es un poco complejo llevar esta idea a otras personas. Entonces nosotros armamos, más que bailar de forma tradicional y con pasos tradicionales, nosotros hacemos performance. Nuestra cueca es más performática que más tradicional. Interpretamos, tenemos cuadros distintos, hablamos sobre la Araucanía, hablamos sobre las disidencias, hablamos sobre las mujeres golpeadas. Tenemos muchas temáticas de las cuales habla la cueca, a las cuales nosotros interpretamos. Esa es nuestra visión del espectáculo, porque también nos dedicamos a enseñar, a transmitir de forma oral lo que es la cueca a través de conversatorios y también hablar sobre la historia de la cueca urbana, de cómo fue naciendo este movimiento, de quiénes son los personajes que actúan, que interactúan en todo esto. Entonces es una forma más global de verlo. Cuéntame un poco de eso, porque te decía al principio que se viene hablando en los últimos años de la cueca urbana, pero no quiere decir que empezó en los últimos años. Recién ahora como que agarró esta fuerza que, como entre comillas, un poco más de moda y hay gente que empezó a llamar la atención, pero hace rato que viene. ¿Cuál es la historia de esta cueca urbana? Mira, la cueca ha existido siempre, solamente que en algún momento de nuestra historia fue catapultada y fue ocultada. Entonces, desde ahí, yo creo que desde los años 60, con los chileneros, ellos fueron los impulsores de la cueca urbana. Entonces, de ahí en adelante, ¿y por qué los nombra a ellos? Porque ellos son como los padres de la cueca chilena, por decirlo de esa forma. Ajá. Y ellos fueron los que le fueron enseñando a todos estos chiquillos traviesos, ellos que estaban muy asiduos de conocer, porque como tú dices, a veces la cueca uno la encuentra fome, pero hasta que la conoce, hasta que la siente, hasta que los chicos, los músicos empiezan a tocar estos taitas antiguos como el Baucha, el Nano Núñez, el Perico, todo esto, esta gente fue incentivando y enseñándole a los cabros más jóvenes y de ahí las generaciones nuevas. De ahí vienen, no sé, los tricolores, vienen los truqueros, Torito Alfaro y así muchos músicos que se fueron nutriendo de los viejos, por decirlo de una forma, de los taitas como ellos les dicen, y que fueron generando otro tipo de cueca, que fueron hablando de otras temáticas, porque la cueca urbana habla de la urbanidad, no habla del campo como la cueca campesina o la cueca tradicional, habla de la problemática urbana, del mercado, de la vega, del matadero, y de ahí en adelante, o sea, habla de lo cotidiano, no solamente del campo, porque no se realiza en el campo, claro, es en la ciudad. Y de ahí que viene ese boom y que ahora todo el mundo quiere bailar, que en abril, que se junta todo el mundo en Cuecas Mil, hay montones de hombres, de mujeres, de niños que van pero ya es una cosa efervescente lo que les produce la cueca. Hay muchos grupos nuevos, o sea, Altamar, hay muchos grupos que llenan estadios, que llenan conciertos, y por lo mismo, porque la gente ahora de verdad, yo creo que siente un poco más la cueca, conoce, se acerca a la cueca, más que antes, como nos decían ya, tenéis que bailar cueca porque tenéis que sacar un 7, claro, yo creo que eso era lo que la era obligatorio, también era impuesto. Entonces, con el tiempo se va aprendiendo y cada vez, como dices tú, se va abriendo mucho más el mundo de la cueca hacia la gente, y la gente quiere verlo porque de verdad nuestro baile y se siente, se vibra mucho con la cueca. De hecho, ustedes lo abren un montón en el hecho de que sean puras mujeres, porque pasa mucho que de repente, no sé, pues, en una fiesta alguien toca cueca y uno empieza a tironear a todos los hombres tratando de bailar. No, yo no sé. Yo terminaba bailando con una amiga, claro, porque claramente al hombre le cuesta más de repente el tema del baile. Qué rico que ustedes no necesiten, en el fondo, que haya un hombre para poder generar a lo mejor una instancia. Mira, la verdad es que nosotras como colectivo somos mujeres y somos hombres disidentes. Nuestros compañeros, sí tenemos 3 compañeros que con ellos hacemos nuestra performance y de verdad sí, cualquier persona, cualquier hombre hetero sí se descuelga y dice, no, sabes que no me gusta, les da vergüenza, pero sí hay muchos otros que les encanta. En Rancagua se han formado ya, mira, ya creo que ya perdí la cuenta de cuántos grupos nuevos hay de danza, más que de música, de danza, y la verdad que con bastante participación masculina, pero también con mucha participación femenina. Qué rico. Y como tú dices, ahora no hay vergüenza, ahora los niños, no sé,
todos los chicos y las chicas les da lo mismo, o sea, les da lo mismo bailar solo, les da lo mismo bailar con una amiga, con un amigo, con su papá, con su mamá, todos. Ahora yo creo que ya no hay vergüenza del no saber, ahora es intentarlo, es querer. Yo estoy viendo, porque todos lo tenemos en nuestro ADN, a todos nos enseñaron en el colegio cuando chicos, los pasos básicos, que el escobillado, que el zapateo, y ahora es cosa de, no, ahora voy. Si bien es cierto, hay mucha gente que no le gusta, o que más que no le gusta, que no lo sabe. Entonces, por eso que dice, no, mejor no bailo, no, es que me da vergüenza. Yo creo que va más por la vergüenza que por el no saber y el no atreverse. Porque de verdad, estar en el ojo de todo y que todo el mundo te esté mirando bailar cueca es una gran responsabilidad, porque si uno baila cueca tiene que respetar la estructura. Claro. Yo creo que más que por eso se pone un poquitito más reacio a la eso, porque danza. ponen una cumbia ya y la gente da lo mismo. Claro. Además, el baile nacional igual uno no se quiere equivocar y todo. Hay una responsabilidad en Sí. eso, en bailarlo bien, tal vez. Pero yo creo, invito a que no hay que arrastrarse, hay que atreverse y hay que hacerlo. Si con una cueca uno ya hace todo. Oye, llevándote a terreno práctico, bueno, ¿y cómo se financia este tema? Porque igual es entretenido, pero claro, hay que vivirlo. Primero tienen que ponerse de acuerdo 10 mujeres, cosa que ya encuentro que es increíble. Ponerse de acuerdo entre ustedes para el día, para la hora, para la ropa, no sé. Pero más encima tienen que vivir de algo, pues tiene que eso de alguna manera financiarse. Claro, mira, por eso, como te contaba, nosotros nos constituimos hace ya casi 4 años con personalidad jurídica, porque con eso nosotros podemos optar a proyectos. Buenísimo. Hemos trabajado en 2 proyectos con financiamiento municipal, haciendo itinerancia por distintas juntas de vecinos de Rancagua. Estuvimos en el sector La Cruz el año 2023 y estuvimos en 4 juntas de vecinos más. Estuvimos en la periferia, en Chancón, en Santa Elena, estuvimos en la población O'Higgins y de ahí fuimos haciendo esta experiencia. Y el año pasado también estuvimos en el sector de La Cruz haciendo una puesta en escena. Trabajamos 4 meses con los vecinos, montamos nuestra puesta en escena, hicimos nuestro lienzo, hicimos todo con financiamiento municipal. Y cuando no hay financiamiento municipal, que no es siempre que uno se gana los proyectos, nosotros trabajamos en pos de generar recursos. Ya. No sé, hacemos peñas, hacemos bingos de repente. ¿Clases? ¿No pueden cobrar No, por realmente por supuesto, clases? hacemos También clases. financia. Sí, hacemos clases. Ya pronto se vienen las nuevas clases de las gatas negras que empiezan en agosto. Ah, qué bueno. Sí. ¿Dónde es eso? ¿Cómo es eso? Si alguien está escuchando y dice que entretenido, me quiero preparar para septiembre. Sí, mira, no tenemos fecha, pero creo que en la segunda quincena de agosto vamos a empezar en el Centro Cultural Carabazar, que queda en la calle Gamero 239. Ya. Está en pleno centro y ahí vamos a comenzar nuestras clases de cueca urbana. Sí, Y nuestro sistema es entretenido porque vamos a hacer un ciclo completo. Todas las clases comienzan con lo básico, los pasos básicos, estructura, y luego de eso vamos bailando, vamos haciendo la práctica ahí mismo y vamos montando una performance o una puesta en escena. Algo corto, dependiendo de la cantidad de personas que vayan, vamos a montar una puesta en escena y la vamos a presentar el último día con algo entretenido para la comunidad. Qué bonito, qué rico Sí. entonces animarse como una actividad para agosto. ¿Cómo lo pueden hacer? Esperando septiembre. ¿Se meten a redes sociales? Para En redes contactarlo? sociales en Instagram estamos como negras.gatas y nuestro correo electrónico es colectivogatasnegras@gmail.com. Ah, buenísimo. Así Sí. que si alguien está interesado, es buen momento Sí. para que se inscriba, consulte por los precios. Claro, hacemos, como te contaba, hacemos distintos tipos de intervenciones, vamos a colegios, vamos a juntas de vecinos, en realidad vamos a beneficios también. Donde nos llamen, nos encanta participar en pos de mostrar lo que estamos haciendo. Me encanta. Sí. Bueno, un saludo en tu nombre a todo el resto del colectivo. Muchas gracias. Que sigan, que perseveren a pesar de todas las dificultades que probablemente han enfrentado en este tiempo. Sí, pero hemos sabido salir adelante con harta fuerza. Eso es lo Y importante. compañerismo, somos muy buenos compañeros, entonces nos apoyamos entre todos y somos mujeres y hombres y disidencias, nuestros compañeros. Qué rico que se estén apoyando unos a otros para no abandonar esto que es tan bonito, que finalmente es darle como una vuelta de tuerca a una tradición. Es una manera de preservarla, pero me gustó eso que dijiste tú, como volviendo a la propia. Sí, por supuesto, eso es lo que nosotros como colectivo queremos difundir y que no muera nunca la cueca y que cada uno encuentre su baile, que encuentre su propia cueca, su forma de bailarla y que nadie te pueda decir, no, eso no es así. Tú baila tu cueca, que sea libre con respecto a la estructura y a los pasos, pero que sea propia y libre.
Me encanta que se viva así la cueca, me encanta que se vivan las tradiciones. Muchas gracias por esta bonita conversación. Gracias a ti, gracias por invitarnos y un saludo a todas las amigas y amigos de las Gatas Negras. Nos vemos pronto en agosto. Ya sabe, para prepararse entonces para Fiestas Patrias, en agosto ya empiezan estos cursos para que pueda descubrir su propia cueca y disfrute de estas Fiestas Patrias de una forma diferente. Nos separamos un breve instante y ya volvemos con más Foco Positivo. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares, evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de evento. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Detecta a tiempo los signos y síntomas de enfermedades respiratorias en niños y niñas menores de 5 años, especialmente en menores de 1 año. Si presenta síntomas como tos, irritabilidad, mucho moco o temperatura axilar de 37,5 grados o más, acude a un consultorio SAPU o SAR. Y ante síntomas graves como respiración agitada, hundimiento de costillas, silbido en el pecho o labios azules, acude inmediatamente a un servicio de urgencia. Más información en minsal.cl o llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en Foco Positivo para conversar sobre un tema súper interesante, todo lo que tiene que ver con las leyes laborales. Muchas veces pensamos que es un tema menor y ¿para qué vamos a informarnos de eso? Dejémoslo pasar, pero resulta que hay un sistema que está hecho para defender también al trabajador y también justo cuando corresponde al empresario. Y para eso vamos a conversar el día de hoy justamente con un abogado laboral para que nos cuente un poquito más respecto de este tema, la ley Karim y otro montón de cosas. Muchas gracias, Leonardo, por acompañarnos. Hola, mucho gusto, María José. Felices de conversar contigo. Mira, hay mucho que hablar de esto. Estábamos hablando detrás de cámara de ley Karim, por ejemplo. ¿Es una solución la ley Karim? ¿Llegó para solucionar los problemas laborales en los casos? Yo sé que es una mirada desde lo tuyo, pero tú estás en el día a día en eso, más allá de que es del lado político. Claro. Mira, técnicamente yo diría que hay dos partes acá en la ley Karim. La primera, que es la parte de la prevención del acoso, la generación de protocolo y luego la sanción. ¿Por qué la dividimos en estas partes? Porque una es lo novedoso de esta ley, que es generar protocolos internos, que exista un proceso investigativo de interno o de la misma inspección del trabajo, que existan garantías en ese proceso. Y además la difusión que se generó a propósito de que el acoso laboral existe, el acoso sexual y también un concepto más novedoso que es la violencia en el trabajo. Ajá. Son los tres aspectos principales de esta nueva ley. Pero en la sanción, que es la segunda parte, esto ya no es tan novedoso en verdad. ¿Y por qué? Porque existe una acción en Chile desde el año 2006 que es la acción de tutela de derechos fundamentales. ¿Qué pasa? Que cuando hay acoso sexual, cuando hay acoso laboral, lo que se provoca en definitiva es una vulneración a tu derecho a la integridad psicológica. Claro. Y por lo tanto, eso está protegido por la legislación laboral y por la constitución política de este país. Y así, lo que uno demanda entonces es la vulneración al derecho fundamental. Claro. Y por lo tanto, por ese retruque, decimos técnicamente, pero que por esa vuelta que se da la norma, en definitiva, se sanciona igualmente el acoso. Existe ya una larga tradición jurisprudencial respecto de cómo se configura este acoso. De hecho, la Corte ya había dicho hace mucho rato que no era necesario, por ejemplo, la reiteración en caso del acoso. Ah, mira. Yo recuerdo un profesor que decía que si tu empleador te pegó con un palo en la cabeza, no es necesario ir a decirle pégame otro para que realmente se configure el acoso, sino que basta únicamente que ese hecho sea lo suficientemente grave para poder considerarlo que existió acoso o violencia en el trabajo. Oye, es que sabes que es súper interesante lo que tú estás diciendo, porque cuando uno conversa con las personas comunes y corrientes respecto a estos temas, te dicen, bueno, sí, me fui porque finalmente llevaban, no sé, 2 años gritándome. 2 años. Sí, pues, es acoso porque durante 2 años me gritaron. O sea, todos tendemos a pensar que el acoso es cuando es constante y permanente, como el bullying. Claro. Claro. O sea, yo diría que lo distintivo del acoso es la búsqueda de un fin, un objetivo detrás de una conducta. Vale decir,
yo te voy a perseguir, te voy a molestar, voy a tener acción en tu contra, pero porque quiero obtener algo de ti. ¿Y qué es lo que quiero obtener? Bueno, puede ser, en el caso del acoso sexual, o favores sexuales, existe un requerimiento sexual, o en el caso del acoso laboral probablemente lo que busco es tu renuncia. Claro. No quiero despedirte, no quiero que aplicar alguna medida disciplinaria que me pueda traer consecuencias laborales, por lo tanto... Te canso, te aburro en el trabajo y simplemente te despido. Claro. O sea, y simplemente, perdón, te molesto, te trato de... Claro, creo que debe ser un caso más común. Claro, hay otros casos que tienen que ver con otras cosas, no sé, patologías, narcisismo, qué sé yo, millones de cosas que también se pueden dar en los ámbitos laborales. No, y también están recubiertos también en algunos casos con discriminaciones. Por ejemplo, la maternidad, por género, donde por el hecho de ser mujer empiezan a molestar, empieza a generar menoscabo en la trabajadora. Entonces, nos vemos por un lado con un acoso laboral, la molestia, etcétera, pero también un trato desigual en razón de este criterio sospechoso, hablamos en materia de discriminación, como la maternidad, el sexo, la religión, la etnia, etcétera. Bueno, hay muchas alternativas en realidad y la gente es bueno que esté informada para que no llegue. Pero ¿sabes lo que me preocupa? Mira, me interesa mucho esto que hablamos de que hoy día hay un protocolo en el tema de la ley, Karim, porque eso yo creo que se activó en todos lados y la empresa hoy día están más atentas, por lo tanto es probable que haya menos abuso por lo mismo, porque están todos como mirando, atentos a esto. Pero en la práctica, finalmente los tribunales están repletos porque parece como que fuera como una estampida de denuncias y yo tengo la duda de repente si es como que se volvió una fiebre o todo el mundo estaba callado y lo estaban acosando. ¿Qué es lo que estará pasando? ¿O realmente la gente no sabe y cree que cualquier cosa que le digan así, oye, vuelve a tu puesto de trabajo, eso es que me están acosando, me están maltratando, o no sé? ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué ha aumentado tanto la cifra? Mire, yo creo que son varios factores. El primero es una abundante información de que existe el acoso, ¿no? Muchos trabajadores pensaban que esta ley inventó el acoso laboral, cuando esto viene existiendo, como digo, desde el 2006 por lo menos, en la legislación laboral reconocido y los tribunales lo vienen tratando. Pero además, el problema de la información es que no te dijeron exactamente qué era acoso. No, la gente todavía no puede entender, el trabajador común no puede distinguir qué situación es acoso y qué situación no. En sí el concepto es medio etéreo, ¿no? Como que no es muy claro de decir, desde esta línea hacia allá acoso, de esta línea hacia acá, no es acoso. Tiene que ver derechamente en el sentir del trabajador, las condiciones que se propugnan, el menoscabo, etcétera. Pero también yo diría que por otro lado también hay una defensa de parte del empresario frente a esta nueva política. También es medio relativo, porque el cómo yo me siento. Recuerdo en algún momento que me tocó hacer una nota que tenía que ver con el acoso sexual en los bomberos. Y me acuerdo que me contacté con una organización española y me dicen que para ellos es, si la persona se siente violada, entonces es violación. Claro. Y yo dije, uy, esto es súper complejo, porque sentirse violado... Para mí la violación es un acto súper concreto y sentirme violado es extraño. Entonces aquí si yo me siento acosado, ¿quiere decir que es acoso? No es tan etéreo. Es etéreo, pero no tanto. En lo concreto, ¿qué podría ser acoso? Yo diría que, en el caso del acoso sexual hay un requerimiento, ¿no? Ahí hablamos de un requerimiento. O sea, yo puedo insinuar inclusive, pero estoy requiriendo alguna contraprestación frente a mi amenaza. En el caso del acoso laboral, yo diría que tenemos que distinguir primero qué es lo que estamos hablando aquí. Porque puede ser hostigamiento o agresión, son las dos hipótesis principales del acoso. Si hablamos de hostigamiento, es una molestia constante, permanente, en el que yo busco degradarte en tu posición de trabajador. Mientras que la agresión viene derechamente con los gritos, los malos tratos, los golpes, si es que hubiesen, etcétera. Entonces, hay situaciones que dan objetivamente para un acoso, pero también hay situaciones en que, producto de la posición en la que me encuentro, existe o no existe el acoso. Por ejemplo, eso te decía, dame un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy vendedor de un producto X en una tienda de retail, y de un día para otro mi jefe me manda a limpiar los baños de ese mismo local.
Y eso no era parte de mi función. Ajá. Y no tiene nada de malo ir a limpiar los baños. Uno puede limpiar los baños Sí, claro. diariamente. Y no es que la acción propiamente sea la que te degradante. degrade. Sino que lo degradante es que yo ocupaba una posición específica dentro de esto y a modo de castigo a mí me están enviando a limpiar los baños. O sea, me están haciendo sentir que me degradan. Yo recuerdo haber tenido una causa también con una estación de servicio donde usaban una camisa de un color celeste, creo que eran como los que estaban a cargo, ¿no? Ok, como de supervisor. Claro, de hecho eran como supervisores de isla, que en verdad era el que ponía la manguera, pero bueno, eso nombre rimbombante que le ponen de repente a los cargos. Y había otra persona que era la que ayudaba a hacer la carga, digamos, Claro. y que iba limpiaba los vidrios, etcétera, y ellos tenían una camisa de color con cuadros, perdón. Ya. Entonces, a esta persona le hacen cambiarse la camisa. De un día para otro. Llegan y le dicen, no, se peleó con el jefe y le dicen, no, tú ya no vas a usar camisa celeste, vas a usar esta camisa cuadro. Una tontería, diría uno. Entre comillas, claro, pero para ellos era relevante. Pero lo estaban degradando. Claro. Y le estaban diciendo a sus compañeros de trabajo, a él le bajé el cargo. Está castigado. Entonces, frente a eso, tenemos una cosa. Claro. Oye, qué buena manera de definirlo, me encantó, me quedó súper claro así. Tiene que entonces distinguirse hostigamiento o agresión. Y en el caso del hostigamiento tenemos que ver si es que existe o no existe menoscabo, si es que existe o no existe esta búsqueda constante de obtener un resultado mediante esta conducta prohibida. Ya, supongamos que estoy en esa situación y me doy cuenta que en realidad con lo que tú dijiste, lo que estoy viviendo sí corresponde. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mira, frente a eso surgen dos opciones. Uno es denunciar ante el mismo empleador, en base a este protocolo que estábamos hablando antes, que se genera la norma, o más bien, el denunciar ante la inspección del trabajo. Ya, vamos por parte. Voy y le digo a mi jefe, que es el que me está acosando, tú me estás acosando. Igual es como raro. No Claro. sé, se me hace como... Claro, quizás me faltó aclarar eso. Dentro del acoso podemos tener acosos que son verticales u horizontales, Ya. o mixtos. Cuando es horizontal es cuando entre trabajadores compañero, compañeros de trabajo. Cuando son verticales hablamos de mi jefatura. Si es mi jefatura que me está acosando y es, digamos, el dueño de la empresa, el representante legal, ahí la denuncia solo la puedo hacer en la inspección del trabajo. Me parece muy lógico. Y ahora, si es que mi jefatura no es el representante de legal, no es el dueño de la empresa, en verdad lo puedo presentar dentro de la empresa porque probablemente existirá una estructura mayor que en la que puedo hacer esta denuncia y lo debiese decir el protocolo además. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que como se generó esta opción, muchos trabajadores está pasando que presentan su denuncia ante su empleador y el empleador, en vez de procesar la denuncia, tomar el acta y seguir adelante todo el proceso, que conlleva un costo, de hecho, dicho sea de paso, prefiere despedirlo. Entonces, no se genera ni el derecho a indemnidad porque la denuncia no nació y además no tiene que hacer todo este proceso del acoso laboral, que además tiene otra obligación ahí el empleador, que es la medida de resguardo. La medida de resguardo tiene que ver con que la víctima tiene derecho a que su empleador la proteja de este acoso. ¿Y cómo la protege? Sacando al agente acosador del sector donde trabaja, apartándola o cambiando los turnos, etcétera. Ahí tendrá que adecuarse el sistema de trabajo para efectos de que la víctima del acoso no siga sufriendo del acoso. Exacto. Ahí surge otro problema. Yo denuncio a mi supervisor. Mi supervisor, a los ojos de mi empleador, es mucho más relevante que esté en el puesto de trabajo que yo, que soy un subordinado. Exacto. Y por lo tanto, terminan sacando al acosado y no al acosador. Porque es más fácil para la estructura. Porque es más fácil para la estructura, efectivamente. Sí. Entonces, ahí nuevamente se pierde el objetivo y hay nuevamente un vacío de la norma porque esta medida de resguardo no está claramente señalada, pero sin embargo ya existen varios dictámenes de la ET donde aclaran justamente que es la víctima la que tiene el derecho a ser protegida. Por último, claro, que existe la denuncia y te echaron en ese periodo, que eso sea una justificación en el fondo para iniciar una demanda, a lo mejor, no sé. Por supuesto. O sea, ahí surge, como les decía, el derecho a indemnidad.
El derecho a indemnidad es el derecho que tengo como trabajador de presentar denuncias contra mi empleador. ¿Ya? Ya. El producto de una modificación del año 2023, se incorporó la voz denuncia propiamente tal, aparte de la labor fiscalizadora. ¿Por qué esto es importante? Porque basta cualquier denuncia. Es decir, puedo denunciar en organismos como la H, la Mutual o el ICL, puedo denunciar ante la Inspección del Trabajo, puedo denunciar en fiscalía, si es que estoy viendo que mi jefe está concurriendo un delito, y esto ya está haciendo sentido en los tribunales de justicia como una noción amplia de este derecho a indemnidad. Bueno. También existe este mismo derecho para ser testigo ante tribunales de justicia. O sea, si yo soy testigo ante tribunales de justicia y declaro contra mi jefatura, tengo derecho a no sufrir represalias. Qué bueno eso, Pero- un tremendo punto. Pero Ya. no es un fuero. Ah. No es un fuero, sino que es un derecho fundamental a no sufrir represalias. ¿Qué se acciona con esto? Una acción de tutela de derechos fundamentales, y ahí donde puedo discutir una indemnización adicional de 6 a 11 remuneraciones en el evento del despido, que esa es la principal represalia. Porque en dicho la sea de paso. práctica es lo más lógico, o sea, Claro. fui a hablar en contra de mi jefe y es lo más probable es que terminen Claro. echándome. Claro, o sea, yo creo que pasa de todo en todo caso. O sea, depende, O sea, depende de la estructura en realidad. Depende yo de la creo, estructura, sí. porque si el dueño de la empresa está asesorado, no debería hacerlo. Porque probablemente Claro. le van a decir te va a salir caro. Exacto, y si trabajo en una empresa grande probablemente tampoco. Claro. Ah, yo creo que se da más en las instancias más chiquititas, en que Claro. el dueño es el gerente general y con suerte hay 2 cargos ahí y el resto todos horizontales. Claro. Entonces ahí es donde se pone más complejo. Efectivamente. Ya, entiendo efectivamente. perfecto. Ya, si una persona pasó por la primera instancia, ¿no es cierto? Y fue a la inspección y todo, y no pasó nada. Fue el jefe a la inspección y dijo, no llegamos a nada. Tiene la instancia entonces ya de recurrir a un abogado, como tú, por ejemplo. Claro, o sea, es que, a ver, el proceso sería más bien, voy a la inspección del trabajo o ante mi jefatura, asumamos que va a la Claro. inspección del trabajo. La inspección del trabajo lo que debiese hacer es tomar la denuncia. Ahora la inspección del trabajo, producto de toda la carga de trabajo, ha sacado una doctrina donde hacen una especie de filtro, ¿no? Para ver si es que los hechos que estoy señalando constituyen o no constituyen acoso. Ya. Todavía esto únicamente entre inspección del trabajo y trabajador. Entonces, si es que los hechos constituyen un acto de acoso laboral, ahí ya se procesa, pasa al fiscalizador, que es la persona que va a llevar adelante la investigación, y esta persona lo primero que debiese hacer es comunicarle a la empresa que esta persona está sufriendo de acoso laboral y por lo tanto tiene que tomar determinadas medidas de resguardo, Ya. como por ejemplo aislar a la gente acosada. Puede ser- ¿Siempre tiene que ir al ISL también o no? No, eso no es necesario. Lo que pasa es que el ISL lo que ve es otra cosa. Es si es que estos actos como el acoso probablemente provocan un menoscabo psicológico. Claro. Y este menoscabo psicológico podría generar entonces una enfermedad profesional. Entonces el ISL, la Mutual o la H debiese poder, en el caso de que ésta se haya generado, poder atenderte y investigar si es que existe, y si es que existe, tomar las medidas para que esto no siga existiendo. Entiendo. Y obviamente recuperar esa salud mental. Eso es lo que debería pasar, digamos, Ajá. en ese Ese es el aspecto. área de salud, digamos. Claro. Es separado de lo otro. Y no, Claro. no suma ni resta con el tema. O sea, puede Entre ser comillas puede sumar, claro. En un puede ser juicio, un sí. antecedente interesante, Claro, en claro. un juicio igual podría servir. Claro. Entiendo. Por el otro lado, ahora en la inspección, entonces se tiene que tomar esta medida de resguardo y luego se inicia el proceso de investigación. La ley dice que son 30 días, pero en la práctica no son 30 días. Me y imagino. no van a ser 30 días. Y muy probablemente mientras no se dote a la inspección de trabajo con el doble de fiscalizadores, difícilmente pueda ser 30 días. Pero dentro de ese término, ahí tiene que generarse una investigación donde tiene que recibirse testigos, todas las pruebas que existan. El acosado también tiene derecho a presentar sus pruebas, tiene derecho a presentar sus Ya. descargos, y luego habrá una etapa de conclusiones. Y en esas conclusiones podrá o se deberá exigir, en el caso de que se haya constatado que existe el acoso, las medidas disciplinarias que correspondan. Y ahí estas tienen que ser proporcionales, obviamente, al acto del acoso. No, Claro. Probablemente no es lo mismo molestar constantemente Claro. que agredir constantemente. Exacto. Entonces, ahí habrá que aplicarse una determinada proporcionalidad.
Ya. Y entonces, ya, la persona vio todo eso y necesitó ayuda de ustedes, por ejemplo, se acerca a ustedes. Mucha gente dice, pero un abogado, es que ¿de dónde? Si más encima me quedé sin pega, ¿de dónde voy a sacar plata para pagarlo? Siempre, y si pierde, hay gente que le dice, y si pierdes más encima vaya a tener que pagar. Claro. Entonces, todo eso le da mucho susto de pronto a la gente. ¿Cómo funciona esa parte? Mira, en el derecho laboral en específico, bueno, hay de todo en verdad en el mercado, acá cada uno contrata como determina, pero en el mercado en general funciona con lo que los abogados llamamos cuota litis, vale decir, un porcentaje de lo que se obtiene en la demanda es lo que se le cobra al trabajador. El trabajador no tiene que pagar directamente nada, no es un costo directo hacia el trabajador, y es más, normalmente el finiquito, que es lo que recibe, normalmente si es que hay despido por necesidad de la empresa, por ejemplo, le van a pagar la indemnización por año de servicio, la indemnización sustitutiva de aviso previo, las vacaciones proporcionales y alguno que otro haber que pudiese quedar por ahí dando vuelta. De eso, que normalmente viene en la propuesta de finiquito, uno no cobra nada, a menos de que obviamente tengas derecho a eso y no te lo estés pagando, pues ahí ya una situación distinta, porque hay que cobrar los juicios. Pero si no, en verdad lo que se hace es ir al tribunal habiendo el trabajo recibido aquel dinero, y se va a cobrar los recargos, las indemnizaciones adicionales o las acciones que procedan. Si hay despido antisindical, por ejemplo, se va a pelear el reintegro, por ejemplo. Claro. Oye, qué interesante, o sea, cualquier persona podría acceder a esto y informarse, eso es súper importante. Por supuesto. Bueno, en el caso de ustedes, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Hay algo, no sé si tienen alguna página, un teléfono fijo o, no sé, unas redes sociales? Mira, nosotros somos bastante a la antigua en la oficina, para ser sincero, pero funcionamos en nuestra oficina está en Astorga, 409, letra D, pasaje interior, ahí frente a lo que antes era el Roy Roy, siempre vamos a... Ya, no, qué buena referencia. Esa referencia va para los rancagüenes antiguos. Y ahí nos pueden encontrar, en verdad, ahí estamos disponibles, en general ahí siempre va a haber alguien en la oficina, y bueno, estando en nuestros teléfonos, que ahí después los podemos compartir. Bueno, no, buenísimo, porque mucha gente a lo mejor tiene dudas que, claro, que a raíz de esta conversación que estamos teniendo dicen, ¿será mi caso? ¿Será acoso? ¿Esto será maltrato? Claro. A lo mejor la figura es incorrecta y me voy a arriesgar a ir a hacer la denuncia, y me topo con esta historia de lo que estábamos hablando, que a lo mejor denuncio y termino despedido. Claro. Y a lo mejor no era. Porque también es importante hablar del lado del empresario, porque de pronto también pasa que, lo he visto, conversado con algunos empresarios que me dicen, oye, ahora parece broma, tú le dices, oye, por favor, deja de fumar, te he fumado 5 cigarros, vuelve a tus labores, y te dice, usted me está atacando, voy a demandarlo por ley Karim. Claro. Entonces, ya igual como que también a veces se puede pasar la mano para el otro lado, no tenemos que hablar solo de los trabajadores, también de repente puede pasar al revés. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que ocurre de todo. Lo importante acá yo creo que es la información. Tener claridad cuando existe acoso y cuando no, y el empleador también, o sea, el empleador sufre la misma ignorancia que sufre el trabajador. Acá tiene que tener claridad de cuándo hay un acoso, cuándo no, y cómo prevenirlo. Porque, ojo, el empleador no siempre va a ser responsable de una situación de acoso dentro del trabajo. El empleador va a ser responsable si es que las comete él mismo, o si es que no tomó las medidas para salvar una situación de acoso. Qué importante eso, porque de repente uno piensa que como que va a ser culpable, entre comillas, por sus acciones directas, claro, pero también puede ser por un tema indirecto. Claro, recuerda que el artículo 184 del Código del Trabajo establece un deber de protección del empleador, y dentro de este deber de protección obviamente está incluida la indemnidad psicológica que debe tener el trabajador. O sea, yo entro sano a trabajar a la empresa, no tengo por qué salir enfermo, aun cuando sea salud mental. Muy importante, porque finalmente afecta también la relación personal, el rendimiento en el trabajo y todo. No, por supuesto, es un beneficio para todos. De hecho, yo creo que nadie quiere estar en un lugar de trabajo donde es todo el rato incómodo, tóxico. Al final, lo que busca prevenir el acoso justamente también tiene que ver con esto. Porque el acoso nos pone tenso a todos, y el acoso no solo es insano para la víctima. Claro, pero los que están en el entorno también se sienten incómodos y les afecta emocionalmente. Imagínate una jefatura que es tóxica y está acosando a sus trabajadores, ¿verdad? Nadie va a trabajar tranquilo ahí. Daña completamente la dinámica laboral. Por supuesto. Bueno, un interesante tema que ojalá mucha gente esté escuchando y pensando en su casa, conversando de esto,
para no llegar al ISL, a la ATO, a la Mutual, ojalá, y tomar medidas antes de eso, conversando, a veces se puede, hay jefes con los que se puede hablar y se puede llegar a soluciones antes de llegar a una demanda, pero si no, bueno, ya sabes, tenemos abogados en Rancagua que lo pueden ayudar para justamente que ocurra lo justo, porque muchas veces yo te comentaba detrás de cámara que hay gente que dice, sí, pero es que pucha, es que yo no tenía ni contrato, y tuve como 10 años ahí, pero no tenía ni contrato, así que no me merezco nada. Pero no es tan así, pues la ley igual te protege y hay que informarse. Sí. O sea, no hay que olvidar que el derecho del trabajo existe para proteger al trabajador. Por eso se crea, digamos. ¿No? Por eso salimos del Código Civil y existió una rama propiamente relacionada al derecho laboral. Maravilloso, un interesante tema, súper clarito para explicar, Leonardo, te pasaste, pero con toda la información muy clara. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, espero que haya quedado súper claro con este tema porque es súper interesante y si necesita asistencia ya sabe. Así que vamos a separarnos por una breve pausa, volvemos con muchos más temas súper interesantes en este capítulo de Foco Positivo. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares, evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de evento. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Detecta a tiempo los signos y síntomas de enfermedades respiratorias en embarazadas. Si presentas síntomas como tos, dolor de cabeza o dolor de garganta, acuda a un consultorio SAPO-SAR. Y ante síntomas graves como temperatura axilar de 38 grados o más o sensación de ahogo, acude inmediatamente a un servicio de urgencias. Más información en minsal.cl o llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta en el último bloque del capítulo de hoy de Foco Positivo. Y estoy acompañado con una tremenda artista, pequeña, pero tremenda. La Pía Castro, gracias por acompañarnos, Pía. Estoy muy contenta de que vengas al programa. Esto es como la tele, pues. Lo que estábamos hablando, que en la tele se ven muchas cámaras, esto es la tele. Y viene muy bien acompañada de Stitch, que es su gran amigo. Pero la Pía no solamente tiene su amigo Stitch, sino que la Pía además le gusta cantar, ¿cierto, Pía? ¿Qué te gusta cantar, Pía? Me gusta cantar. ¿Qué cosas? ¿Toda la música? ¿O alguna música especial? A mí mi música a mí me gusta música no tan como rockera. Ya, más suave. Sí, más suave. Ya. Como por ejemplo la música de Disney. No. O otra música. Yo tengo propias canciones. ¿Pero cómo canciones propias? ¿Y quién las inventó? Yo. ¿Tú inventaste canciones? ¿Pero cómo se te ocurre eso? A ver, cuéntame, ¿tú te sientas en el teclado y dices voy a inventar una canción? Mi primera canción fue cuando yo una vez estaba en el jardín. ¿Ya? Y llegué con una melodía y se la dije a mi papá. ¿Venía como en tu cabeza la melodía? Sí. Qué entretenido. ¿Y le dijiste, papá, se me ocurrió esta melodía así? Sí. ¿Y se la cantaste? ¿Y cómo era esa melodía? Así. Caen, caen, caen las gotitas. Caen, caen, caen sin parar. Pero después la empezamos a arreglar más porque era muy poco pedazo y le pusimos más instrumentos. ¿Y quién puso los instrumentos? ¿Tú sabías tocar instrumentos? No. ¿Y cómo lo hiciste para aprender? Es que lo que pasa, mi papá le puso instrumentos. ¿Ya? Con su computador, ahí le pone instrumentos. A veces graba instrumentos como un huevito, como ese. Mira. A veces graba panderos, no sé. ¿Y el teclado en qué minuto aprendiste a tocarlo? ¿Solita? ¿Te sentaste o te enseñó tu papá también? Yo creo que mi papá me enseñó. Ya. Pero yo
Desde chiquitita que me ha gustado el piano, las notas me han llamado la atención. Así como desde 2 años. Ah, o sea, ahora que eres grande ya tocas bien. Sí. Sí, noto la diferencia de cuando eras chiquitita ahora que es grande. Me encanta. Y bueno, ¿y practicas todos los días? Sí. ¿Pero vas al colegio? Sí, también. ¿Y el colegio te gusta? Sí, me gusta ir al colegio. ¿Y qué ramo te gusta más en el colegio? Como un ramo. ¿Qué te gusta aprender en el colegio? ¿O te gusta más ir a jugar? A mí me gusta inglés. Inglés, qué entretenido. ¿Y qué palabra te sabes en inglés? Yo me sé muchas cosas, me sé números, me sé colores. ¿Cuál es tu color favorito en inglés? Mi color favorito, Ya. purple. Ah, ya sé, yo ya vi tu ropa y sé que te gusta mucho el morado, ¿no es cierto? Sí. Aunque no sé si elegir purple o pink. Ay, es que los dos colores son lindos. Sí, Sí, pero no importa, combinan súper bien. Quédate con los dos. Sí. Bueno, y cuando llegas del colegio, juegas, me imagino, y algún rato se sientas en el teclado. Sí. También caliento la voz a veces. Ay, ¿y cómo se hace eso? Enséñame. Mi papá a veces me pone videos en su ¿Ya? computador y yo voy calentando con lo que me dicen que caliente. Ah, ya, y tú sabes hacer eso. Sí. Yo necesito hoy día calentar mi voz, está desastrosa mi voz. ¿Por qué no me enseñas qué se hace? ¿Cómo se hace eso de calentar la voz? Pasa que Ya. hay que hacerlo como con guatita, como apretar, Ah, ya, para no tener que gritar. claro, y que no te haga mal para la garganta. Porque si cantas con guatita, va a ser más fuerte. Claro. No vas a gritar, pero va a ser más fuerte. Y después que practicas, entonces vas a tu teclado y tocas un ratito y cantas. ¿Y se te han ocurrido más canciones desde esa vez que tuviste la melodía esa en la cabeza? Sí, tengo más canciones. ¿Más canciones? ¿Cuántas? Tengo... ¿Hartas o pocas? La verdad es que tengo 10. Pero eso es más que los años que tienes tú. Sí, es mucho. Lo que sí es que hay unas canciones que todavía no me las aprendo en piano. Ah, pero qué cosa de practicar, ¿no es cierto? Y no hay que apurarse tanto. Hay 5 canciones que me las sé en piano. Me ¿En las sé serio? en voz, sí. Ay, ¿y por qué no me tocas un pedacito de alguna? Bueno, Ya. pues. Después de la noche sale el sol y llega la mañana llena de ilusiones. A veces de gris y otras más de azul profundo, pero en tu interior siempre brilla esa luz. En la noche ves dónde están todas tus estrellas y sin miedo somos fuertes. Después de la noche sale el sol y llega la mañana llena de ilusiones. Después de la lluvia sale el sol y llega el arco iris lleno de colores, ¡Qué lindo! Me encantó. Y fíjate que tu canción es un poco como este programa. Es que leímos ahí que decía foco positivo. Eso es, eso es foco positivo. Es que después de la lluvia siempre sale el sol. Y eso es importante en la vida. Muy importante. Que uno tiene días felices, días no tan felices. ¿Qué haces tú cuando no estás tan feliz? ¿Te gusta escuchar música? ¿Jugar? Sí, ¿O siempre estás feliz? casi siempre estoy feliz. Me encanta eso que siempre estés feliz. ¿Y qué le parece a tus amigas que cantes tan lindo? Sí le gusta. ¿Te dicen canta, canta, canta? No, pero como que recién me están conociendo mi música. Ah, ya. ¿Y qué te imaginas tú cuando seas grande? ¿Qué quieres ser cuando grande? Cuando grande quiero ser cantante famosa. No tengo ninguna duda de que eso va a pasar. Sí. ¿Y dónde te gustaría cantar? ¿Así con mucho público, mucha Me gente? gustaría cantar en el Festival de Viña. ¡Qué emoción! ¡Qué entretenido con toda esa gente! ¿Y no te daría vergüenza toda la gente mirándote? No, ¿No? la ¿Por verdad qué? que no.
Me parece, porque vas a cantar también, queda lo mismo, ¿cierto? Sí, ya he tocado en otros teatros, así que no creo que esté tan ¿En bien. serio? ¿Y cómo fue esa experiencia? Toqué en mi colegio ¿Ya? 2 veces, una vez canciones de otros y otra vez canciones propias. Una canción propia que se llama Cae las gotitas, esa canción, esa misma canción. ¿Y no te dio así como mariposita en la guatita, un poco de nervio? Sí, pero es un nervio rico. Sí, y después toqué en el Festival de la Voz ¿Ya? de la comuna de Coinco. Ay, qué bonito, porque tú eres de Coltauco. Sí. Mira, pero qué bueno que hayas ido a ese festival. Y vas seguramente a ir a muchos festivales y después te vamos a ver en el Festival de Viña. Y ahí tú vas a decir, uy, cuando yo era chiquitita me entrevistaron en Foco Positivo, ¿no es cierto? Ya ni te vaya a acordar, pero no importa. Oye, ¿y qué te gustaría decirle a los niños que les da vergüenza cantar? Que es normal a la primera vez que cantan porque después se van a ir acostumbrando y hasta que ya no van a tener vergüenza. Seguro que sí. Oye, ¿y cuando seas grande y seas cantante, te gustaría viajar por el mundo cantando? Sí. ¿Sí? ¿A algún Hasta lugar que te otro gustaría país. ir? ¿A qué país te gustaría ir? A mí me gustaría ir a Egipto. ¡Qué lindo! ¡Qué buen viaje! Mira, ir a ver las pirámides, qué bonito ese viaje. Y a Disney, a conocer a Stitch, ¿o no? También, ¿no es cierto? Y el Castillo de la Cenicienta. También sería bonito. Sí, hay muchas cosas que hacer en la vida. Bueno, ¿y cómo es esto de que en la casa te ayudan con el tema de la música? ¿Tu papá practica contigo? ¿Es entretenido eso? Sí. ¿Sí? ¿Dedican harto rato a tocar música? ¿Te entretiene? Sí, me gusta. ¿Y ahora con el teclado tú te sientas y tratas de inventar canciones o primero la melodía viene a la cabeza y después a las manitos? O sea, primero la piensas. La verdad es que yo juego con el piano hasta que siento que me sale una melodía y la toco varias veces para que no se me olvide nunca. Qué buena idea, o sea, vas como vas jugando y en el medio del juego eso te suena bonito y dices, ya, eso lo vamos a convertir en una canción. ¿Y las letras? Las letras, yo creo que mi papá me ayuda un poco con la letra. Ya, tú le dices como la idea más o menos. Para que no tenga que hacer tanto trabajo. Claro, que igual es mucho trabajo. Mucho. Sí. Pero una canción entera es mucho. Claro que sí. Así que es maravilloso que tengas ayuda, pero que tengas ideas de escribir de cosas como lo que contaste recién, de tener un día mejor, del arco iris. Sí. ¿De qué otras cosas te gusta escribir? Como ¿De qué otros temas, por ejemplo, hay en las canciones? Animalitos, no sé, paisajes, ¿de qué a cosas? mí me gustan los animalitos. Los animalitos. También me gusta el agua. El agua. Sí, porque sirve para muchas cosas. Es verdad, y hay que cuidarla, ¿cierto? Sí, porque si no se va a acabar y nunca vamos a poder tomar agua, lavarnos las manos, Exacto. darle agüita a los animalitos. Regar las plantitas. Hay que cuidar el agua, entonces vamos a Sí, hacer un hay que llamado a cuidar el todos los niños del mundo que cuiden el agua. Muy bien, me parece. Me encantó conocerte, Pía. Eres una niña maravillosa y espero que te vaya muy bien en todo en tu vida. Quería decir una cosita. Diga una cosita. Que yo una vez hice un cartel que decía cuidemos el planeta y salía el planeta Tierra. ¿Ya? Y yo fui a la calle y lo pegué en un arbolito. ¡Qué buena idea! Muchos niños deberían hacer eso. Para cuidar el planeta. No dejar la llave corriendo cuando se están lavando los dientes, ¿no es cierto? No dejar la manguera ahí cuando están regando. Cuidar el agüita del planeta. Cuidar a los animalitos también. Tampoco se puede tirar basura en Por supuesto. en los patios. Muy buen consejo. Me encantó ese consejo, Pía. Muy importante. Espero que muchos niños estén atentos a ese consejo. Y ser feliz disfrutando la música. ¿Te tinca si despedimos del programa tocando una canción? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría? Sí. Ya, ¿qué canción me vas a tocar? Yo voy a tocar... ¿Cuál te tinca? A ver. A mí me tiene que tocar Caracol. ¿Caracol? Ay, ya me gustó hasta el nombre. Me encantan los caracolitos. A mí también. Siempre están en las plantitas y se mueven lentitos. Son tan lindos. Sí, ¿verdad? Sí. Son muy tiernos y sus cachitos los sacan. Me encanta. Entonces con Caracol nos despedimos el día de hoy, ¿ya? En realidad, ¿Ya? sus cachitos son los ojos. Son los ojitos. Y ven el mundo por ahí. Qué lindo ver las plantitas. Siempre me he preguntado qué dirá el caracol cuando me vean. Te debe ver un poco grande, ¿no es cierto? Qué grande ella y Mejor se linda debe asusta ser. y trata de arrancar lo más Tal rápido vez posible. a su velocidad de
Muy lento. Pollita. Ay. Bueno, terminemos el programa entonces tocando Caracol. ¿Te tinca? Gracias, Pía, por acompañarnos, ¿ya? Ya, adelante, todo suyo. El tiempo es su reloj, la prisa de vivir, sin pausa, sin botón. Detengo todo el caminar, escucho alrededor, un canto respirar. Me senté en mi jardín como quien va y vuelve, y justo ahí sentí que su canción me envuelve. Susurraba el caracol, suavecito su canción. Susurraba el caracol, suavecito su canción, suavecito su canción de amor. Gracias, gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo de Foco Positivo. Nos vemos la próxima semana. Despierto en modo foco positivo, agradecida por 1001 motivos. Motivada quiero conectar con la comunidad. Yo observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera. Y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy. Que tiembla el suelo, que allá voy, pisando fuerte y sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cartas de amor, y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz. No quiero dejar nada